Hola jóvenes estudiantes, muy buenos días. Nos encontramos en Latinoamérica y como estamos en Latinoamérica, muchachos, te tengo que dar ciertos aportes culturales. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, muchachos. A ver, primero que nada vamos a tocar un tema muy importante que es acerca del origen del español. Cómo fue evolucionando el español hasta nuestros días. Si bien conocemos, por ejemplo, el idioma más hablado del mundo es el chino mandarín, ¿no? Enseguida se determina que es el inglés, ¿no? Y en tercer lugar estamos los españoles, ¿no? O el idioma español, ¿ya? Entonces son los tres idiomas más importantes que se habla a nivel mundial. Pero les voy a explicar cómo fue evolucionando nuestra lengua hasta nuestros días. A ver, primero que nada, todo se remonta hasta la península ibérica. Península ibérica. Lo que hoy en día, ¿qué viene a ser? Por ahí, a ver, ¿quién me puede decir qué es la península ibérica? Profesor, fácil. La península ibérica hoy en día es España, ¿verdad? España. Excelente, chicos, excelente. España. ¿Y qué sucedía en esa península ibérica? A esa península ibérica existían pueblos o comarcas, ¿ya? Pueblos o comarcas que tenían diferentes lenguas cada uno de ellos. Por ejemplo, estaban los celtas, los celtas, con su lengua el celtíboro, ¿ya? Estaban los vascos, una comarca de vascos, con su lengua principal la euskera. Estaban los fenicios, con su lengua los fenicios. Los íberos, con su lengua principal los ibéricos. Y los cartagineses, con su lengua principal cartaginense, ¿no? A este periodo, antes de la invasión de la cultura romana, se le llama pre-romana, una época pre-romana, ¿no? No todo era armonía, era paz para ellos. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo III antes de Cristo, en el año 218 al año 219, llega la invasión romana a la península ibérica. Excelente, muy bien. Pero ¿cuál es el aporte más importante de los romanos a la península ibérica? Aparte de llevar su cultura, su religión, su arte, también llevan su lengua, ¿no? Y como cultura general conocemos que la lengua de los romanos de aquel entonces era el latín, y hasta el día de hoy, ¿no? El latín. Pero este latín se dividía en dos grupos, chicos. Ya ustedes conocen estos grupos, ¿verdad? Tenemos el latín culto y el latín vulgar. Fácil, pues, profesor. El latín culto y el latín vulgar. Pero pregunto yo, ¿quiénes hablaban el latín culto? Su mismo nombre lo dice, latín culto, ¿no? Entonces, el latín culto, muchachos, lo hablaban básicamente los reyes y los personajes que representaban a la corte, ¿ya? Y el latín vulgar, ¿quiénes hablaban? Hablaban los soldados y el pueblo, ¿no? Entonces, los romanos invaden a la península ibérica, imponiendo ¿qué cosa? Su cultura más importante y su lengua más importante, el latín. Una vez que ellos imponen el latín en toda la península ibérica, la única lengua que se puede decir así sobrevive es la euskera. Es la única lengua que logra sobrevivir a todos los demás lenguas, ¿no? Entonces, una vez que se hubo formado esta unión, esta invasión, se viene otro periodo llamado lenguas romances. Pero te preguntarás, profesor, ¿y en este periodo de la península ibérica, el periodo prerromano, qué lenguas nos han dejado los celtíberos, los ibéricos, los cartaginenses, ¿no? Las lenguas más importantes o las palabras más importantes que nos han dejado ellos son, por ejemplo, la palabra perro, la palabra salmón, la palabra cerveza, la palabra conejo, la palabra charca, la palabra balsa y la palabra carpintero. Ahora, a los españoles o a España también se le conoce como tierra de conejos, ¿ya? ¿Por qué
¿Por qué se le conoce como tierra de conejos? Porque básicamente, chicos, en aquel periodo, en la época prerromana, España o la península ibérica hacía demasiado frío. Y sus abrigos, sus prendas, ellos lo hacían con la piel de conejo, ¿verdad? Por eso se llama a España también como la tierra de conejo, ¿ya? Y de ahí proviene la palabra conejo. Entonces, volvamos a las lenguas romances. Como te iba explicando, las lenguas romances se forman básicamente de la unión del latín vulgar, o sea, de este latín vulgar que hablaban los soldados y el pueblo, más la unión de las lenguas nativas, o sea, más la unión de los vascos, de los celtas, de los cartagineses, de los ibéricos, ¿no? Profesor, ¿y qué lenguas o cuáles son las lenguas romances? Por ejemplo, muchachos, tenemos el gallego, el italiano, ¿qué más? El francés, ¿qué más? El rumano, ¿alguna otra lengua que me escribe? Ajá, me dice por ahí el castellano, etc. Entre otras lenguas más. ¿Ya? También está el portugués, ¿verdad? Portugués, claro. Muy bien, excelente. Entonces, se forman nuevas lenguas. Y a partir de ahí se va estableciendo ya en el reino de Castilla, donde se predomina el idioma castellano o la lengua castellana. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. A ver, seguimos entonces, chicos. A ver, nos quedamos aquí, ¿verdad? Pasamos a la invasión de los bárbaros. Recuerda que los romanos no fueron los únicos que invadieron a la península ibérica. También invadieron los bárbaros, que básicamente los bárbaros eran un grupo de personas o grupo de soldados que iban de lugar en lugar, ¿no? Preguntarás, profesor, ¿y cuál es el aporte más importante de los bárbaros a la lengua española? Pues los bárbaros, chicos, no dejaron un aporte significativo, casi todo lo contrario. Los bárbaros adoptan las lenguas, ¿no? Las lenguas del gallego, del italiano, del francés, del rumano, pero también nos dejaron ciertas palabritas. A ver, ¿como cuáles podrían ser? A ver, por ahí me dice palabras que vayan casi relacionados a la guerra, como por ejemplo casco. ¿Qué otra palabra? Tregua, muy bien, tregua. ¿Qué otra palabra? Ajá, muy bien, por ahí me dice balsa. ¿Balsa será? No, balsa no es, muchachos. Ya, casco, tregua. Por ahí arma. ¿Qué más? Ajá, espía, muy bien, espía, listo. Algunas de las palabritas, ¿no? Todo esto sucede en el año 409 antes de Cristo, ¿ya? Pero una vez que ya haya invadido, fíjate, los romanos, ha invadido los bárbaros, viene otra invasión, o por decirle la última invasión más grande que se da. Por ejemplo, tenemos a los árabes, que es básicamente ellos llegan a la península ibérica en el año del 711 a.C. Y su lengua que ellos traen son el mozárabe, ¿no? O básicamente es la unión de todas las lenguas y forman una lengua mozárabe, ¿ya? Entre cuáles, por ejemplo, las palabras más importantes que nos dejan los árabes. ¿Cuáles son las palabras más importantes que nos dejan los árabes? Alcachofa, me dicen por ahí. Alcachofa. Otra palabrita. Almacén. Muy bien. Aceite, excelente. Arveja. Ahora se llama arveja, ¿no? Entre otras palabritas que nos dejan los árabes, que su lengua se llama los mozárabes, ¿ya? Pero profesor, ¿todo termina ahí? No, muchachos, no todo termina ahí. Hasta ahí todavía no hay una lengua establecida, ¿no? Entonces, fíjate qué pasa en el siglo XIII, en el año
149 a.C. ¿Ya? Sucede que la reina Isabel I de Castillo, y el rey Fernando II de Aragón, ambos personajes contraen nupcias, ¿no? O sea, se casan, se unen. ¿Y dónde se casan, profesor, ambos personajes? Ellos se realiza el matrimonio o las nupcias en la ciudad de Castilla. Y te das cuenta que todas las lenguas que fue evolucionando poco a poco, llegamos hasta los mozárabes, más el latín, más las lenguas nativas y más la invasión de los bárbaros, todo era, por decirlo así, muy confuso, ¿no? Pero al unirse la lengua Isabel I de Castillo y el rey Fernando II de Aragón, determinan un solo decreto donde mencionan o dan el dictamen que la lengua que se debe hablar y la lengua que pertenece a España es el castellano, ¿no? El castellano. ¿Por qué castellano? A ver, ¿por qué castellano? Porque la unión de ambos personajes, o de la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se da en la ciudad más importante de España, Castilla, ¿verdad? Y posteriormente, esta lengua castellana o español llega a nosotros a través de ¿qué? De la conquista de Francisco Pizarro al Imperio Tahuantinsuyo. Muy bien, muchachos, terminamos con esta clase. Los veo el día de este tema. Nos vemos, muchachos, hasta luego.